El 10% del oxígeno que estás respirando ahora mismo viene del Amazonas, no del océano, no de los bosques de Europa, del Amazonas. A menos 20 grados, ese bosque muere en semanas. Lo que pasa después no es una catástrofe regional, es una catástrofe para todos. Ahora bien, antes de que digas que esto es imposible, que Sudamérica siempre ha sido cálida, que la geografía lo impide, escucha esto. No estamos hablando de un cambio gradual, estamos hablando de un colapso repentino. Un evento, una semana en la que las temperaturas caen en picada y no vuelven a subir. Y la pregunta no es si el continente sobreviviría. La pregunta es qué pasaría exactamente, en qué orden y a qué velocidad. Eso es lo que vamos a responder hoy. Empecemos por lo básico. Sudamérica tiene una temperatura promedio de entre 25 y 30 grados centígrados en la mayor parte de su territorio. La Amazonia, que cubre casi el 40% del continente, nunca ha visto temperaturas por debajo de cero en toda su historia registrada. Sus árboles, sus suelos, sus sistemas de agua están calibrados para el calor. No tienen mecanismos de defensa contra el frío, ninguno. Cuando hablamos de menos 20 grados, no estamos hablando de un invierno duro. Estamos hablando de algo que nunca ha ocurrido en este continente desde que existen registros humanos. Para ponerlo en perspectiva, menos 20 grados es la temperatura promedio de Siberia en invierno. Es la temperatura a la que el agua dentro de las células vegetales se congela y las destruye desde adentro. Es la temperatura a la que los motores de los autos dejan de funcionar si no tienen anticongelante. Sudamérica no tiene anticongelante, en ningún sentido de la palabra. Las primeras 48 horas serían las más extrañas, porque al principio nadie entendería lo que está pasando. En ciudades como Bogotá, Caracas o Lima, que ya tienen altitudes considerables, la gente vería llegar el frío como algo inusual pero manejable. Sacarían abrigos, cerrarían ventanas. Algunos lo publicarían en redes sociales con humor. Pero en la Amazonia, a nivel del mar, donde la temperatura nunca baja de 18 grados ni en el mes más frío, el impacto sería inmediato y brutal. Los animales de sangre fría, que representan una fracción enorme de la biodiversidad amazónica, comenzarían a morir en cuestión de horas. Serpientes, lagartos, ranas, insectos, toda la base de cadenas alimenticias que llevan millones de años construyéndose, colapsando en 2 días. Y eso sería solo el principio. Aquí está lo que la mayoría de la gente no sabe sobre la Amazonia. El bosque no obtiene su agua principalmente de la lluvia que cae desde el cielo. La genera él mismo. Los árboles amazónicos bombean agua desde el suelo hacia sus hojas, y desde ahí la liberan a la atmósfera en forma de vapor. Ese vapor forma nubes. Esas nubes producen lluvia. Es un ciclo cerrado, un río volador invisible que mueve más agua que el río Amazonas físico. Los científicos lo llaman el río volador y transporta aproximadamente 20.000 millones de toneladas de agua al día. A menos 20 grados, ese proceso se detiene completamente. Los árboles mueren, el ciclo se rompe y las regiones que dependían de esa lluvia, que incluyen gran parte de Brasil, Paraguay, Bolivia y el norte de Argentina, dejan de recibir agua, no porque no llueva en otra parte, sino porque la máquina que producía esa lluvia dejó de funcionar. En cuestión de semanas, estaríamos hablando de sequía en regiones que nunca han experimentado sequía, y de inundaciones en otras, porque los patrones climáticos que el bosque regulaba desde hace milenios ya no tendrían quien los controlara. Pero hay algo más que ocurre en paralelo, y es lo que convierte esto en un problema para todo el planeta. El suelo amazónico almacena una cantidad de carbono difícil de imaginar. Se estima que los árboles y el suelo de la Amazonia contienen alrededor de 150 a 200 gigatoneladas de carbono. Para que tengas una referencia, toda la actividad humana industrial libera aproximadamente 37 gigatoneladas de CO2 al año. El suelo amazónico contiene el equivalente a entre 4 y 5 años de emisiones globales humanas, comprimidas en tierra y madera. Cuando los árboles mueren y se descomponen, ese carbono se libera. No todo a la vez, pero sí de forma sostenida, durante años.
Y si además el suelo se descongela después del evento de frío, el proceso se acelera dramáticamente. Los científicos tienen un nombre para este fenómeno cuando ocurre en el Ártico. Lo llaman retroalimentación climática positiva. Lo de positivo no significa bueno, significa que el proceso se refuerza a sí mismo. Más carbono libera más calor acelera la descomposición, más descomposición libera más carbono. Un ciclo que, una vez iniciado, es extremadamente difícil de detener. Sudamérica congelada no sería el fin de Sudamérica, sería el comienzo de un calentamiento global acelerado para todos los demás. Ahora pensemos en las personas. Sudamérica tiene aproximadamente 440 millones de habitantes. La mayoría de ellos vive en ciudades costeras o en valles donde la infraestructura no está diseñada para el frío extremo. No hay sistemas de calefacción centralizados. No hay reservas de combustible para el invierno. No hay protocolos de emergencia para nevadas. En países como Brasil, Colombia o Venezuela, una semana de temperaturas bajo cero en las ciudades produciría una crisis hospitalaria sin precedentes. Las enfermedades respiratorias, las hipotermias, los accidentes de tráfico en carreteras heladas, que nunca fueron diseñadas para el hielo. Y los más vulnerables, como siempre, serían los primeros en pagar el precio. Las comunidades indígenas que viven en el interior de la selva, lejos de cualquier ciudad, no tendrían a dónde ir. Sus viviendas, sus cultivos, sus fuentes de agua, todo está adaptado al calor. Un frío de esta magnitud los dejaría completamente expuestos, sin recursos y sin acceso a ayuda exterior, porque las rutas hacia ellos pasarían por una selva que ya no existiría como tal. Hay un detalle que los historiadores del clima señalan con frecuencia y que casi nadie menciona en estas conversaciones. Hace aproximadamente 12.000 años, al final de la última era glacial, las temperaturas en el hemisferio sur cayeron de forma abrupta durante un periodo conocido como el Younger Dryas. No llegaron a menos 20 grados en el trópico, pero la caída fue suficiente para transformar partes del continente americano en sabanas secas donde antes había bosques densos. Los registros fósiles muestran extinciones masivas en periodos de décadas, no de siglos, de décadas. La diferencia es que entonces no había 440 millones de personas viviendo ahí. Entonces, ¿qué pasaría si Sudamérica se congelara a menos 20 grados? En las primeras horas, confusión. En los primeros días, colapso de ecosistemas que llevan millones de años construyéndose. En las primeras semanas, crisis humanitaria en escala continental. En los primeros meses, alteración de patrones climáticos que afectan a todo el hemisferio. Y en los años siguientes, una liberación de carbono que aceleraría el cambio climático global de una forma que ningún acuerdo internacional estaría preparado para manejar. No sería el fin del mundo, pero sería el fin del mundo tal como lo conocemos en este continente. Y aquí está la parte que más incomoda. No hace falta que las temperaturas lleguen a menos 20 grados para que partes de este proceso comiencen. La Amazonia ya está perdiendo masa forestal, el río volador ya está debilitándose, los suelos ya están liberando carbono. Lo que hace que el escenario hipotético sea útil no es que sea probable, es que nos muestra, con claridad brutal, lo que ya está ocurriendo en cámara lenta. El termómetro no tiene que llegar a menos 20, solo tiene que seguir moviéndose en la dirección equivocada.